A la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de este jueves. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Visita a Presidente de la República, Universidad de las Ciencias del Deporte y Red Barrial Afrodescendiente. Evalúa Cuba resultados del ordenamiento en el sector empresarial en los primeros meses del año. Abren sus puertas sedes diplomáticas de Siria en el exterior para elecciones presidenciales. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como parte de un recorrido por varios municipios habaneros, visitó este jueves la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, Manuel Fajardo, donde sostuvo un intercambio con estudiantes y profesores que participan en múltiples tareas sociales en la capital. Acompañaron al jefe de Estado, el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dileya, el integrante del secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo, y las máximas autoridades políticas y gubernamentales de La Habana. Y a la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, Manuel Fajardo, volvió a 2 meses de su última visita el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y lo hace para sostener otro intercambio con una representación de estudiantes y profesores que en el último año han tenido una destacada participación en la lucha contra la COVID-19. Durante el espontáneo diálogo, los jóvenes contaron al jefe de Estado sus experiencias como voluntarios en hospitales donde se atienden a pacientes contagiados con el virus, a quienes les ha correspondido asistirlos. A mí me tocó ser plantrista y de verdad que llevarle los alimentos era mucho orgullo para mí, porque uno hace unas relaciones con esas personas inolvidables. Imagínense que en el bloque de edificio, en el edificio de nosotros, eran 77 pacientes y era subiendo y bajando la escalera 5 y 6 veces y al día 10 o 15 veces. Le ponían el interferón, de que se sentían mal, de que tenían vómito, de que les dolía la cabeza. Ya después, cuando se van, ver la sonrisa de la satisfacción que ellos te dan a ti, te dan las gracias. Ese agradecimiento que ellos te dan es un sentimiento inexplicable. Te sientes realizado como persona. Estudiantes y profesores compartieron con el presidente cubano varios proyectos e investigaciones que realizan en el contexto de la COVID-19. Entre ellos, le comentaron sobre un estudio conjunto con la Universidad Pedagógica de La Habana, Enrique José Barona, en la que evalúan el impacto de la pandemia en el proceso docente educativo en diferentes niveles de enseñanza y cómo la educación física y la recreación pueden ayudar a la recuperación psicológica de niños y adolescentes. Los profesores son conscientes de que van a haber niños que quizás hayan pasado por una pérdida familiar y de que la educación física, mediante los juegos, son los que tienen que abstraer. El trabajo en grupo fue fundamental porque esos niños han vivido un aislamiento total. Las capacidades, por supuesto, el diagnóstico no va a ser igual. Esos niños llevan mucho tiempo inactivos, pero nada, es abstraerlos, buscar las vías para que el niño se incorpore, socialice y deje atrás todo el trauma que ha traído toda esta pandemia. Estos jóvenes han participado en diversas tareas en el enfrentamiento a la COVID-19, simultaneando con sus estudios, pues la Universidad del Deporte continuó el curso a distancia. Todo ello ha requerido de mucho sacrificio, pero están dispuestos a seguir formándose como licenciados en cultura física y a la vez ser útiles desde múltiples tareas a la sociedad. Cuenta con los muchachos de Fajardo. Los de Fajardo siempre somos muy activos, que quizás no tenemos palabras súper rebuscadas, súper bonitas para decir así, pero somos de corazón. Y siempre nos puede buscar, nos puede llamar, lo que sea necesario. Nosotros vamos a estar ahí, sea en los centros de aislamiento, donde haga falta. El presidente cubano, luego de conocer las historias y experiencias de los estudiantes y profesores en el enfrentamiento a la COVID-19, confesó estar convencido de que en la cultura física y el deporte existe una generación de jóvenes sólidamente formada que ha demostrado, además de profesionalismo, compromiso revolucionario y sensibilidad humana, y a todos les reiteró lo expresado en la clausura del 8º Congreso del Partido sobre el importante papel que tiene la juventud en la implementación de los acuerdos del cónclave. Bueno, en varios momentos del discurso de clausura hablamos de los jóvenes, pero incluso hay una idea que manejamos en la que tenemos una convicción absoluta, que es que con ustedes tenemos que saber hablar y atenderlos como las tan importantes personas que son para nuestra sociedad. Porque uno de los elementos de la
unidad es la continuidad generacional. O sea, ustedes son continuidad, pero también son un elemento importante en la unidad que nosotros tenemos que preservar para que la revolución siga adelante, y por lo tanto constantemente tendremos que estar viendo con ustedes la manera en que los jóvenes van a estar participando en nuestra sociedad. Hay muchas tareas. Ahora tenemos esta de la COVID en la que ustedes han participado con una decisión tremenda y con un aporte tremendo, pero hay muchas más de este tiempo y de los tiempos futuros en las que estarán participando. Como en el encuentro anterior, el jefe de Estado convocó a estudiantes y profesores a participar en nuevos proyectos. El más urgente de todos, les dijo, es sostener un encuentro como este con la delegación cubana que participará en los Juegos Olímpicos para que les transmitan estas experiencias. Estoy convencido de que ustedes, en la manera en que saben hacerlo, de expresarse, de comprometer, de decir, de dar luz, de dar confianza, de transmitir optimismo, también le pueden dar una vacuna moral y una vacuna de compromiso a nuestros atletas. Yo les pediría que coordinen eso, porque yo creo que va a ser muy interesante y va a ser muy, muy bello también y muy estimulante. Y una vez más agradecerles por haber tenido la gentileza de acudir al encuentro. Con lo que ustedes están haciendo, están demostrando que ustedes piensan como país y están pensando para Cuba, no solo pensando, están actuando. Por lo tanto, ustedes son también los que alimentan esa convicción de que Cuba está viva en medio de toda esta situación, y ustedes están demostrando que son continuidad. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, en conferencia de prensa, actualizó sobre la marcha de las políticas económicas y evaluó los resultados del ordenamiento en el sector empresarial a 4 meses de iniciado este proceso. En el primer trimestre del año, el gobierno cubano ha tomado medidas para modernizar el sistema de gestión de la economía. El viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, aseguró que en lo que va de año, además del ordenamiento, se han aprobado más de 60 medidas para favorecer la producción de alimentos en el sector agropecuario. E incluye que se puedan comercializar las producciones por diferentes vías para hacerlas llegar al menor costo posible a nuestra población. El ordenamiento ha permitido un escenario más transparente, donde las ineficiencias del sector estatal se evidencian con claridad. Para superar la inmovilidad se aprobaron unas 15 medidas que buscan dinamizar la gestión de las empresas. Que sea una empresa emprendedora, una empresa moderna, una empresa dinámica, innovadora, que aplique la ciencia, que busque soluciones y que los ingresos de los trabajadores dependan de sus resultados. Y aspiramos a tener un marco de mayor competitividad en el entramado económico del país, y que la empresa estatal también tenga competencia del sector privado o del sector cooperativo, y que tenga que, vamos a decir, trabajar de manera efectiva para poder colocar sus producciones y tener ingresos. El titular explicó que la inflación existente no es consecuencia exclusiva del ordenamiento, sino una manifestación de la escasez de oferta que ya existía en el país. De ahí que la solución está en el crecimiento económico. Es verdad entonces que hay un crecimiento de los precios por encima de los niveles diseñados en el ordenamiento monetario, pero su causa fundamental, su causa real, está asociado a los déficits de oferta que tenemos, y no exactamente a la implementación de la tarea de ordenamiento, que es una tarea que nosotros apreciamos imprescindible para poder garantizar muchas cuestiones que en la economía estaban al revés, como por ejemplo el incentivo a exportar. Alejandro Gil ratificó la intención de crecer este año un 6%, para lo que se cuenta con las exportaciones, entre ellas las de níquel, que muestran precios mayores a los planificados, y los servicios de telecomunicaciones. Los resultados de este primer cuatrimestre, a pesar del turismo que no se ha podido recuperar, dan señales de que es posible continuar aspirando a esa meta de crecimiento económico del país. Y repito, enfocarnos en lo esencial ahora, en el más breve o en el más corto plazo,
en la producción nacional de alimentos. Poniendo la economía en contexto, el ministro recordó que el primer trimestre del año 2021 ha estado marcado por los gastos asociados al enfrentamiento a la pandemia, el cual ha requerido más de 300 millones solo en aplicación y análisis de PCR. El bloqueo de Estados Unidos ahoga el manejo de la liquidez que generan nuestras producciones, persiguiendo las transacciones bancarias y limitando los mercados y socios comerciales. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se reunió este jueves para debatir nuevamente sobre el tema palestino. El ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad al-Maliki, manifestó que la comunidad internacional tiene el deber de poner fin a la ocupación israelí. De igual modo, condenó el apoyo de Estados Unidos a la agenda expansionista de Israel. También el secretario ejecutivo, Sacha Llorenti, reiteró la condena de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, a la agresión israelí. Este jueves se celebró la tercera reunión entre el gobierno de Colombia y el Comité del Paro. Las anteriores terminaron en fracaso, pues el presidente Iván Duque no condenó la violencia policial ni tampoco dio garantías para las protestas y las negociaciones. En una entrevista para Russia Today, el investigador Andrei Gómez Suárez sostuvo que el mandatario se refugia en la ley y manipula las conversaciones. Lo que ha ocurrido con el presidente Duque es que en el año 2019, cuando hubo un gran paro nacional, él convocó a una conversación nacional. En esa conversación nacional se recogieron muchas propuestas para tratar de apaciguar los ánimos de la sociedad colombiana, pero ninguna de esas propuestas fueron implementadas. Lo que Duque ha dicho es que pues a partir de la conversación empezamos una pandemia y que eso implicó unas medidas excepcionales y unos retos adicionales para el país y que por eso muchas de estas medidas no fueron implementadas. En el momento actual, lo que Duque está tratando de hacer es hablar con diferentes sectores de la sociedad colombiana, con partidos de oposición, para tratar de apaciguar los ánimos. Sin embargo, las conversaciones con el Comité del Paro siempre resultan en la misma respuesta, y es decir, que todo lo que está pidiendo el Comité del Paro ya está contenido en la ley colombiana y que realmente lo que tiene que hacer el Comité del Paro es desactivar todas las acciones en las calles. Se está queriendo manipular un espacio de diálogo para que se desarme la protesta social en Colombia, para que se desmonte y para que el gobierno pueda seguir avanzando con sus políticas que en gran medida son opuestas por la sociedad colombiana. Las sedes diplomáticas de Siria en varios países del mundo fueron el escenario este jueves para que los ciudadanos de la nación árabe efectuaran su voto de cara a las elecciones presidenciales del 26 de mayo. Veamos cómo se realizó el proceso en la Embajada de La Habana. Los ciudadanos sirios residentes en el exterior acudieron este 20 de mayo a las embajadas y consulados para efectuar su voto en las elecciones presidenciales. La sede de La Habana también abrió sus puertas. Todos los sirios radicados en Cuba y todos también, todos los estudiantes que están realizando sus estudios en Cuba, sin excepción, participaron en las elecciones presidenciales tan importantes, en lo cual, que, por supuesto, esto se traduce en su entusiasmo. El embajador Idris Maya agradeció el apoyo de la Cancillería cubana para el desarrollo de este proceso electoral, donde se han tomado todas las medidas higiénico-sanitarias. Aquí en la embajada hay un comité electoral que está formado por 4 personas. Este comité contará la papeleta y después se enviará para Siria. La mayoría de los estudiantes participan en los comicios por primera vez. Nosotros, como un pueblo sirio que ha sufrido mucho los últimos 10 años, nosotros somos capaces de decidir nuestro futuro, solos. Como todos los estudiantes aquí en Cuba, los sirios, venimos hoy para decidir nuestro futuro, el futuro de nuestro país.
y también para decirle a nuestra familia que nosotros siempre estamos juntos al lado de nuestra patria y nuestro pueblo. Las elecciones presidenciales se efectuarán el próximo 26 de mayo en territorio sirio, a pesar de la injerencia de Estados Unidos por impedir el sufragio y desconocer la soberanía de la nación árabe. Diana Valido, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, es un placer saludar a los amantes del deporte. Cuba reafirmó su compromiso de asistir al torneo preolímpico de béisbol de la Florida, siempre y cuando el gobierno de los Estados Unidos otorgue las visas correspondientes a la delegación. Desde el pasado 19 de abril, Cuba inició los trámites de visado en territorio mexicano, pero la Embajada de Estados Unidos en ese país negó la posibilidad de hacerlo en grupo. Posteriormente se intentó realizar el procedimiento en República Dominicana, Panamá y Guyana, pero se recibió la misma respuesta. Ante este panorama, el Departamento de Estado accedió a tramitar las visas en la sede diplomática de La Habana. Las autoridades del béisbol cubano entregaron los documentos correspondientes el pasado 11 de mayo, pero aún no se ha recibido respuesta por parte del gobierno norteamericano. Estamos en disposición de ir a buscar el boleto a los Juegos del preolímpico en la Florida. Nosotros en ningún momento hemos tenido el pensamiento de que a nosotros, por el ranking que tenemos, por la ubicación que tenemos, nos van a dar eso. Hemos ingresado los documentos en la embajada, pero hoy en estos momentos no tenemos la certeza, no tenemos la firmeza de que van a ser aprobadas dichas visas. Nuestro equipo de todas maneras se encuentra muy enfocado. El equipo se respira un ambiente normal, estamos entrenando, llevamos un mes ya completamente preparándonos ahí. Tenemos la incertidumbre que si se va a ir o no, pero realmente confiamos en que sí, eso se va a realizar. Nosotros estamos con la mentalidad positiva de que bueno, vamos a participar todos, de que Estados Unidos nos da la oportunidad de participar en el torneo y ganarnos el derecho propio. Muy triste para nosotros, donde estamos luchando para la calificación olímpica. Puede ser la última, más a nuestras edades, que tenemos ese sueño de ir a una olimpiada. Cuba reafirma el compromiso de asistir al torneo preolímpico de la Florida como derecho legítimo y espera que Estados Unidos asuma la responsabilidad como país sede para el acceso a las visas. Álvaro Álvarez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy comenzó la recta final del proceso de vacunación de la delegación cubana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio. Según informa el colega Andy José Rivera, esta mañana recibieron la dosis de Soberana Plus como refuerzo de las dos primeras dosis de Soberana 02 en el Instituto de Medicina Deportiva y ajustados a un esquema definido y un protocolo de acción tras la inmunización de los atletas y personal de la delegación, se mantiene un monitoreo periódico. Al respecto, el multicampeón olímpico y mundial Mijaín López ofreció las siguientes declaraciones. La confianza, como decía, de los científicos de nuestro país por todo lo que ha hecho para que nosotros lleguemos a los Juegos Olímpicos ya vacunados con el proceso de vacunación y enfrentar nuestras competencias con la mente positiva y hacer todo lo que nosotros hacemos, que es luchar por nuestros resultados y darle la gloria a nuestro país. Y hoy el multimedallista paralímpico Lorenzo Pérez Escalona obtuvo plata en el Campeonato Abierto Europeo de Paranatación en la final de los 50 metros libre. Con esta información finaliza este tiempo con los deportes. Recuerde que todo cuidado es poco. Manténgase informado y cumpla con las medidas establecidas. Buenas noches. Buenas noches también para ti, Glenda. Bueno, como anunciamos en titulares, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó también este jueves en La Habana la Red Barrial Afrodescendiente. Sí, es un proyecto de educación popular fundado en el año 2012 que promueve formas de lucha contra el racismo y la discriminación racial y potencia espacios de reflexión y diálogo para la valoración social de los afrodescendientes. Acompañaron al mandatario la viceprimera ministra Inés María Chamat Guao, el ministro de Cultura, Elpidio Alonso, y las máximas autoridades de la capital. Hasta el Consejo Popular Balcón Arimao, en el municipio habanero de La Lisa, llegó este jueves el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez para visitar la sede de la Red Barrial Afrodescendiente, una experiencia nacida en este lugar en 2012 que promueve proyectos socioculturales y acciones comunitarias contra el racismo y la discriminación racial
liderada desde su surgimiento por Marisa López Macbían, hija de este barrio habanero y destacada luchadora por la igualdad y el respeto entre los seres humanos. El tratamiento de los temas contra la discriminación, ¿cómo los abordan? Bueno, primero que todo nos valemos de una concepción y metodología que se llama educación popular que aprendimos en el Centro Martin Luther King. Entonces dialogamos sobre la base del respeto mutuo. La metodología usa técnicas para eso. Se clasifica primero el grupo, se prepara bien el tema. Se habla, por ejemplo, desde lo cultural de los chistes. La discriminación. Es negra, pero es bonita. Es negra, pero es inteligente. Ese tipo de estereotipos nosotros lo trabajamos y lo deconstruimos. Eso implica también estar en constante frecuencia con la Comisión Aponte, porque ellos tienen toda esa intelectualidad en la unidad y muchas veces entonces lo que nos sugieren. ¿Y han venido gente de la Ponte aquí? ¿Han venido intelectuales todos, aquí? Casi todos. El jefe de Estado conoció del trabajo de esta red barrial afrodescendiente por su coordinadora general, quien hace poco tiempo les puso su experiencia durante un chequeo al programa del gobierno contra el racismo y la discriminación racial. Entonces, Díaz-Canel se comprometió a visitar la sede de esta red con resultados concretos en el trabajo comunitario, el cual lo basan, le explicaron, en estudios de gustos y preferencias de los pobladores y en función de ello diseñan los proyectos, como es el caso de la Peña de la Ceiba, impulsada aquí para el aniversario 500 de La Habana. Este sentido que ustedes tienen de la participación y la democracia. Ahora cuando estabas hablando de cómo surgió la Peña, bueno, hicimos un estudio de cuáles eran los gustos de la gente. Un trabajo muy inteligente por parte de diagnóstico de la población. Que se actualiza cada 3 años. La red barrial afrodescendiente, con la colaboración de los centros Juan Marinelo y Martin Luther King, la Fundación Ludwig, la Comisión Aponte de la UNIAC y los gobiernos locales, se ha extendido a otros 8 barrios de La Habana, al de la Marina en Matanzas, así como a Cárdenas y Trinidad. La capacitación reúne siempre entre 30 y 50 personas en cada casa comunitaria. Lo importante no son quizás la cantidad de personas, sino cómo se multiplica el saber que nos dieron a nosotros un grupo de personas que han investigado y publicado sobre el tema, que se encuentran vinculados a la red y que vinieron aquí, que fue donde nació. En casi 9 años de vida, la red ha desarrollado proyectos comunitarios de educación, cultura y deportes, experiencias llevadas a foros internacionales en Venezuela, Colombia y Estados Unidos, y todas tienen como fin fomentar el respeto entre los pobladores, así como reforzar la identidad de ellos con la comunidad. ¿Cómo se ha reforzado la identidad de aquí a partir de esta casa comunitaria, del taller, la actividad de la Ceiba, que es muy importante? El primer acto que se hizo contra el racismo y la discriminación, todavía no existía el programa oficialmente, lo hizo la Comisión Aponte 21 de marzo del 18. En la Ceiba. En la Ceiba, que es un lugar de la comunidad que tiene 6 calles alrededor, donde es como la plaza. El presidente cubano, durante el intercambio, insistió en la necesidad de estimular desde los gobiernos locales y territoriales estos proyectos necesarios para fomentar una cultura de respeto como parte de la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Numerosas lluvias se registraron en las últimas 24 horas en gran parte del país y llegaron a ser fuertes e intensas en algunas localidades con acumulados que superaron los 100 milímetros de precipitaciones. El mayor acumulado se registró en el embalse de San Andrés, en la provincia de Holguín, con 154 milímetros de precipitaciones, seguido de Playa Larga, en la provincia de Matanzas, con 141 milímetros de precipitaciones. Estas lluvias continúan estando relacionadas con una vaguada que persiste sobre la región oriental del país, un flujo húmedo en los niveles bajos de la atmósfera y corrientes superiores en los niveles altos de la atmósfera que incentivan la actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional, mientras las altas presiones imponen vientos fuertes del este. La estación meteorológica de Casablanca en horas de la mañana de hoy registró una racha de 64 kilómetros por hora. Esta situación persistirá mañana, disminuye la probabilidad de lluvias en el occidente y centro, pero los vientos del norte traen trayendo nublados bajos a zonas de la costa norte, generando chubascos de manera ocasional, y las lluvias persistirán en el oriente del país.
El pronóstico del tiempo para mañana será de un amanecer con predominio de nublados en gran parte del territorio nacional, con algunas lluvias en la isla de la Juventud y ocurrirán de manera ocasional en zonas de la costa norte. En la tarde se mantiene el predominio de nublados en la región oriental con algunos chubascos y lluvias. Serán más aislados en el resto del territorio, donde estará parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada con valores entre 20 y 23 grados Celsius y el día será cálido con temperaturas máximas que alcanzarán valores entre 30 y 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la porción suroriental y en el resto del territorio. Soplarán del nordeste al este entre 20 y 35 km por hora con rachas superiores en zonas de la costa norte. Habrá oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz y marejadas en el resto de las costas, excepto en los golfos, donde habrá poco oleaje con ligeras inundaciones costeras en el Golfo de Batabano. Para los próximos 3 días se mantiene la probabilidad de algunos chubascos y lluvias en la región oriental del país relacionado con altos valores de humedad sobre esta parte del territorio nacional. Disminuyen las lluvias en el occidente y centro, solo son posibles aislados chubascos durante la tarde, principalmente en zonas del interior y sur, y las máximas con valores entre 30 y 33 grados Celsius. En resumen, para mañana un día cálido con algunos chubascos y lluvias que ocurrirán principalmente en la región oriental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana. El miembro del Buró Político del partido y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, dio a conocer en Twitter que el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken celebró la fecha de 1902 en que su país impuso a Cuba un gobierno neocolonial subordinado a Washington bajo el yugo de la enmienda Platt. Rodríguez Parrilla aclaró que la verdadera independencia cubana se alcanzó en enero de 1959. Agregó que si los propósitos del funcionario estadounidense fueran honestos, se avergonzaría de que su gobierno fortaleció el bloqueo económico contra Cuba en el contexto de la COVID-19. Señaló que Blinken podría empezar por levantar las 243 medidas impuestas por Donald Trump que provocan carencias y sufrimiento a las familias cubanas. Vamos a hacer un poquito de historia. Precisamente antes de 1959, en Cuba se celebraba el 20 de mayo como Día de la Independencia Nacional. Froilán, amigos televidentes, nuestra historia había sido totalmente falseada en interés de los gobiernos de turno y de sus amos imperiales. La cruda verdad es que el 20 de mayo de 1902, Cuba dejó de ser colonia de España, sí, para convertirse en neocolonia de los Estados Unidos de América. La verdadera libertad de Cuba fue alcanzada por el ejército rebelde el 1 de enero de 1959, encabezado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, continuador de las ideas de nuestro apóstol José Martí. El 20 de mayo de 1902, las autoridades interventoras estadounidenses entregaron el poder al primer presidente cubano, don Tomás Estrada Palma. Estrada Palma es un hombre de gran prestigio en ese momento. Había sido presidente de la República en armas. Había estado preso en España. Se negó a regresar a Cuba mientras durara la intervención norteamericana. Fue un hombre activo en el Partido Revolucionario Cubano, al punto de que al no estar Martí, de hecho, todos lo reconocen como el delegado y todo el mundo tenía la simpatía de que era un hombre de la revolución, incluyendo al propio Máximo Gómez. Lo que casi nadie sabía, porque eran documentos, cartas, relativamente de corta circulación, es que Estrada Palma no creía en la capacidad del pueblo de Cuba para gobernarse. Y esa enmienda Platt para él, y la va a utilizar con posterioridad como presidente, era la garantía de que los Estados Unidos ejercían el dominio porque eran el país, para él, el modelo de país. Era una especie de autonomismo sin autonomía. Cuando decimos enmienda Platt, estamos hablando de una enmienda a una ley del Congreso de los Estados Unidos. La enmienda Platt no modifica el texto constitucional, sino que es añadido al texto constitucional. Por tanto, se trata de un apéndice al texto constitucional. Los asambleístas de 1901, los que hicieron la primera constitución republicana, la mayoría eran independentistas y la mayoría estuvo en contra de la enmienda Platt. Pero ante la actitud de o no nos vamos o aprueban la enmienda, prefirieron, muchos de ellos, otros no la aprobaron, aprobar la enmienda. No somos nosotros al final
después del 59, los que hemos estado en contra de la enmienda Plaza, sino la lucha de los estudiantes, de los jóvenes, de los obreros, que llevan a la revolución del 33, una lucha contra la enmienda Plaza. La verdadera independencia, libertad, soberanía y libre autodeterminación tendría que esperar 60 años más luego de la intervención yanqui, hasta que el 1 de enero de 1959 fue proclamado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz el triunfo de la Revolución Cubana. Por tanto, la república que se sueña por todos los jóvenes, por todas las personas honestas en Cuba, es la República Martiana. Los días de la neocolonia nacida el 20 de mayo de 1902 no volverán jamás. No será de nuevo la República de generales y doctores, sino seguirá siendo la República Martiana con todos y para el bien de todos. Evelix Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. La 20ª edición del evento Primavera Teatral inició hace unas horas en la provincia de Granma. La cita posee esta vez carácter internacional y se celebra desde plataformas digitales. El Primavera Teatral consolida matices internacionales gracias a la red de redes, donde sus participantes interactúan hace ya poco más de un mes. La primera jornada confirma lo valedero del encuentro, que desde su celebración anterior apostó por la virtualidad y devino parteaguas de ese modo de interacción con los públicos dentro del sector cultural granmense. El Teatro Bayamo fue sede de la apertura. Allí pudieron disfrutarse las palabras de Dagoberto Gainza, el más reciente Premio Nacional de Teatro, quien, tras agradecer la dedicatoria del evento a su personalidad, elogió la cita. En tanto, se presentaba al público una pequeña muestra del quehacer teatral en este territorio. 20 años cumple el Primavera. Mucho ha ganado en organicidad, integración multiinstitucional y calidad de propuestas. La actual edición asumirá el desafío de superar expectativas y confirmarse como una plaza importante dentro de las celebraciones teatrales en el oriente cubano. En Gran Maya, Kelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. En otro tema, se reporta que el cineasta y guionista Ernesto Daranas prepara la serie documental Cuba Indígena, que indaga en el legado de los pobladores aborígenes del país, reporta el portal Cuba Cine. La producción, que cuenta con el apoyo del ICAI, registra el viaje de la investigadora cubana Beatriz Marcheco y el fotógrafo español Héctor Garrido por las zonas más intrincadas del oriente cubano para constatar los vestigios de la población taína. El material, grabado en la Sierra Maestra y el macizo Nipe-Sagua Baracoa, expone las tradiciones culturales y espirituales de familias asentadas en la región, así como los hallazgos científicos que validan la presencia de núcleos descendientes. Y es Marta Nido Gómez Lubián, reconocida, respetada y admirada por todos en Villa Clara. En sus 90 años, las autoridades del partido, gobierno y la cultura en la provincia le rinden merecido homenaje. Pilonga de pura cepa, luchadora clandestina, fundadora de la Academia de Ballet en Santa Clara, eso es Marta Nido. Además de investigadora de la cultura popular tradicional, promotora del arte, profesora maestra y directiva de la cultura y la UNIAC. Es defensora del legado comunitario del poeta Nicolás Guillén, de la patriota Marta Abreu, hacedora del Atlas de la Cultura, y una mujer martiana quien desde la sencillez de su persona y su ciudad Santa Clara ha brillado para Cuba y el mundo por ser defensora a ultranza de nuestra cubanía. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas noches. También para ti, Dagny. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, José Luis Toledo Santander, presentó los 4 anteproyectos de leyes que serán sometidos a un amplio análisis y discusión para su posterior aprobación por el Parlamento. Los 4 anteproyectos de leyes presentados a la prensa por José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, dan inicio a un amplio proceso de reforma judicial en el país. Se trata de leyes avanzadas que recogen lo más novedoso de la práctica del derecho. Están además estos aspectos condicionados y atemperados a las características propias del país, de nuestra realidad y de nuestra sociedad.
que están elaboradas sobre la base de un adecuado desarrollo de los principios constitucionales y del régimen de garantía para los ciudadanos que la Carta Suprema del país establece. Se trata del anteproyecto de ley de los tribunales de justicia, del proceso administrativo, del Código de Procesos y del proceso penal. Sobre este último documento, Toledo Santander explicó las importantes innovaciones que posee. La ley vigente para usted, si usted es procesado para nombrar abogado, puede serlo a partir de que tenga una medida cautelar impuesta. De lo contrario, usted tiene que esperar el momento que la ley lo establece, que es cuando el fiscal ejerce la acusación en los tribunales. Ahora, si la persona está entretenida, 24 horas posterior a la instructiva de cargo puede nombrar abogado. Y si no está detenida, dentro de los 5 días posteriores a formular la denuncia. El otro tema es que si la persona está detenida con medida cautelar, está asegurado con medida cautelar de prisión provisional y no designa abogado defensor, se está proponiendo que el Estado garantice su defensa y le nombre un defensor de oficio. Reiterar que estos 4 anteproyectos de leyes están publicados en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular. A sus correos electrónicos la población podrá emitir los criterios correspondientes. Paralelo a ello, inicia un proceso de discusión en todo el país a través de la Unión de Juristas de Cuba, los órganos de procesamiento penal del Ministerio del Interior, especialistas y profesores de las facultades de Derecho. A partir del 15 de junio, a través de videoconferencia, comenzará el debate de los diputados en grupos de trabajo. Con el consenso de todas las propuestas emitidas, los 4 anteproyectos serán sometidos al análisis y aprobación en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A través del tuit de la presidencia conocimos que hasta el Estadio Latinoamericano llegó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, donde se reunió con el equipo de béisbol que asistirá al torneo clasificatorio de los Juegos Olímpicos. En el terreno se produjo el encuentro con los atletas, la dirección del equipo y el cuerpo técnico y de preparadores del seleccionado cubano, quienes ratificaron su entrega al juego para alcanzar el boleto olímpico. En nombre de todo el equipo y de manos de Friedrich Cepeda, recibió el presidente una camiseta y una gorra del equipo que representa a nuestro país. Otros detalles de este encuentro lo tendrán en próximas emisiones informativas. Bueno, y finaliza así la emisión estelar de jueves. Por su atención, muchas gracias y buenas noches. Cuídese mucho, ya sabe que al hacerlo estará protegiéndose en primer lugar usted mismo, a su familia, a su comunidad y a su país. Buenas noches.